Bienvenidos y bienvenidas, esto es Mujeres con Energía. Mi nombre es Cecilia Mozas y hoy estamos arrancando con este espacio donde buscamos acercarnos a las voces que lideran y que transforman el sector energético en Paraguay. Hoy nos acompaña Majo Martínez Piñanes, que es jefa de ingeniería en una empresa líder en infraestructura eléctrica en el Paraguay, con más de 90 años de trayectoria en el sector eléctrico, y es profesora en FIUNA y promotora de la participación de las mujeres en carreras STEM. ¿Qué tal, Majo? Bienvenida y muchas gracias por Hola acompañarnos. Ceci, ¿cómo estás? Gracias por invitarme Bueno, a esta nueva, la primera edición, la primera vez en este lugar. súper contento de tenerte hoy, Majo. Y bueno, lo primero que queremos es conocer más acerca de tu trayectoria, de la carrera y bueno, qué te trajo al sector energético en primer lugar. Se remonta hace mucho tiempo, cuando tenía 14 años, como todos tenemos empezar el secundario, muchos eligen básicas sociales y yo tenía un sueño medio raro que era que quería generar trabajo para la gente, quería generar industria, a que la gente pueda trabajar y cosas así. A los 14 años de verdad no sabía qué significaba eso, para ser sincera. Entonces, en las opciones que tenía, había una opción de irse para el sector mecánico y me fui para ese lado, seguí un técnico en mecánica. Después dije, es muy interesante, pero cuando iba a la universidad existía la carrera electromecánica y dije, vamos a incorporar electricidad, ¿qué tan difícil puede ser incorporar electricidad a todo esto? Entonces, ingeniería electromecánica. Y más o menos así, y me enamoré de la carrera, me enamoré de todas las herramientas para solucionar problemas o crear problemas que hay alrededor de eso, de que, ok, pasa esto, cómo se soluciona, y eso es lo que llegué a amar de la ingeniería hasta ahora, ¿verdad? De lo que más me gusta y me apasiona. Y del sector energético en particular, fue más así algo de casualidad, porque me llamó mucho la eficiencia energética, la parte de solucionar problemas, de cómo hacer mejor las cosas, cómo utilizar mejor nuestra energía, cómo producir más, generar más trabajo, usar mejor lo que tenemos en Paraguay, que es la energía eléctrica. eh, toda esa parte es lo que me llamó la atención. Entonces, al final, me fui por ese lado de energías y hice un máster en energía y recursos de la tierra. Qué interesante, Majo. Normalmente creo que cuando hablo con amigas ingenieras me dicen muchas veces, la mitad me dice, me gustaban mucho las matemáticas y quería irme a la carrera que tenía más matemáticas, ¿verdad? Y otra mitad me dice, bueno, no sé, que conocí mi papá o un conocido, ¿verdad? Y creo que es la primera vez que escucho que alguien dice, bueno, me fui a ingeniería atrás de una idea, ¿verdad? Y de una idea tan interesante que a los 14 años uno tenga ya las ganas de decir, ok, yo creo quiero crear empleos en industrias, ¿verdad? O sea, es realmente, yo creo que no has de ser la única, ¿verdad? Pero es muy interesante saber que de esa idea puede surgir toda una carrera, ¿verdad? Toda una serie de actividades, y algo muy interesante que uno va notando es que hay mucho interés, especialmente en las chicas, en la parte social, de cómo el trabajo que uno hace va a Mm. impactar en el futuro, en la parte social, en la gente. Es algo muy interesante a la hora, cómo piensan las personas a elegir la carrera. Entonces yo digo, o sea, sí, a mí me pasó, no sé si yo testifico que sí, es algo común que puede pasar. Y en ese momento, Majo, ¿con qué vos te encontraste al momento de elegir esa dirección, digamos? O sea, ¿cómo era el entorno en el cual vos te insertaste, ¿verdad? Y cómo te sentiste al embarcarte en ese camino, ¿verdad? A esos inicios, a esa edad. A esa edad, era, en ese momento, y creo un poco ahora, era el famoso carrera de hombres. Yo tenía en el colegio, éramos 3 chicas y 21 varones. Entonces ya desde ese momento era parte del día a día convivir con mis compañeros y en un grupo reducido con mis compañeras, ¿verdad? Y también se repitió en la ingeniería cuando fui ingeniera, en un poquito 50-50 por lo menos la maestría, ahí mejoramos un poco. Y ahora en el trabajo lo mismo, o sea, es alrededor de hombres en el espacio, pero uno se va abriendo camino y va ganando su lugar y de paso trayendo al resto de la gente con uno en esos espacios, ¿verdad? Claro. No, me puedo imaginar. O sea, vos iniciaste tu carrera en ingeniería en FIUNA, ¿verdad? Y después te fuiste a Texas, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, en el lado de Texas, yo amé Texas, amé toda la parte, esa experiencia en sí. Algo que aprendí en ese momento y dije que era muy diferente a lo que yo tenía el chip en mi cabeza es que para mí mucho tiempo la energía era solamente la energía eléctrica.
Eso para mí era energía. Capaz que en Paraguay es tan importante la energía hidroeléctrica de Itaipú, de Yacyretá, de Acaraú, es muy importante para nosotros. Entonces, para mí energía era eso. Cuando me fui a Texas, me di cuenta que la energía era petróleo, era gas, era carbón, había energías renovables, había un poco más alrededor de eso, de lo que era el término de energía. Y eso me pareció muy interesante y es lo que hasta ahora digo, o sea, yo de verdad trabajo en el sector eléctrico, que es un área, pero para ser sincera, la parte de energía es mucho más amplia. Exactamente. Acá tenemos, obviamente, la centralidad del sector eléctrico es demasiado grande. O sea, para nosotros es muy importante y nosotros somos muy importantes mundialmente como un parámetro, digamos, de lo que es un país que depende enteramente de una fuente renovable hace tantos años, ¿verdad? Hace ya más de 50 años que somos así. Entonces yo entiendo, claro, identificamos inmediatamente energía con energía eléctrica. Y una pregunta, Majo, habiendo visto eso, o sea, habiendo conocido Texas, que es la central para muchísimos aspectos de lo que es el sector energético, sobre todo oil and gas en Estados Unidos, ¿cómo vos ves acá en Paraguay lo que es la transición energética? O poniéndole de otra forma, ¿cómo vos ves que se fue desarrollando el sector energético y eléctrico en la última década, digamos, de una manera así? Y sobre todo, ¿qué papel juega la infraestructura eléctrica, que es ahí donde vos estás trabajando? Sí, para hacer un paralelismo, algo muy interesante que pasaba en Texas era que utilizó mucha energía renovable y se invirtió mucho en energía renovable, pero era de una forma tal de que había una inversión en el sector público, en la parte de líneas de transmisión, por ejemplo, Ujú. y en el sector privado, en la parte de generación. Era un esfuerzo combinado porque tenía un sentido económico y era que Texas tiene la característica que es su sistema eléctrico es solamente Texas. Entonces para ellos tenía sentido. Entonces, traduciendo eso al Paraguay, nos pasa mucho como eso. O sea, hay una combinación, o sea, un gran apoyo del sector público para las inversiones en el sector eléctrico, que es el que yo trabajo con mayor afinidad, para llegar a las metas o a la infraestructura que nosotros necesitamos en el futuro, ¿verdad? Eh, la ANDE tiene todo el plan maestro, tiene todas las actividades, todas las cosas que hay que realizar, que actualmente, por ejemplo, es un cambio en la tecnología de las subestaciones, por ejemplo, que pasar de subestaciones más convencionales con las antiguas mesas de los operarios donde ellos hacían todas las maniobras a equipos más modernos, por ejemplo, mejorar la comunicación entre las subestaciones, ese tipo de infraestructura, por ejemplo, que hace que haya ciertas actividades como un manejo de carga un poco más sencillo o que en el futuro pues, pueda ser más ampliable, por ejemplo. Otra cosa que se está viendo en el sector de infraestructura es las inversiones en compensación para poder sacar la energía, para poder regular la estabilidad del sistema en diferentes puntos, que es otro tema que se vio en estos años. Y las grandes subestaciones de 500 kV en puntos estratégicos del país para poder quitar nuestra energía de Itaipú, por ejemplo, y de Yacyretá con la subestación de Ayola, ¿verdad? Entonces, esas inversiones o esos proyectos son de infraestructura, son estratégicos para poder ir avanzando en esa, lo mencionado anteriormente, en energía, generar puestos de trabajo y estar mejor entre todos. Súper. Majo, quizá para aquellas personas que o se están empezando a interesar por el sector o que quizás no tienen nada que ver con el sector, ¿verdad? ¿Podrías decirnos más o menos cómo podemos describir en pocas palabras los segmentos de generación, transmisión y distribución? Y una palabra súper interesante que mencionaste que no mucha gente puede ver lo que significa es subestaciones, ¿verdad? Mucha gente incluso habla subestáticas, ¿verdad? Es famoso. Entonces, ¿será que podrías explicarnos en pocas palabras generación, transmisión y distribución y el rol de las subestaciones de transmisión? Ok, bueno, básicamente Itaipú es generación, Yacyretá es generación. Ahí se convierte una energía que es la hidráulica, es el agua, en energía eléctrica para poder llevar al resto del país. ¿Cómo se hace eso? Mediante se eleva esa energía, esa potencia a un voltaje que pueda hacer, disminuya las pérdidas, es decir, sea más fácil de transportar y tenga menos pérdidas. Ahí aparece una subestación. En realidad, si mis alumnos me escuchan, van a decir, una estación, profe. Bueno, aparece una estación, que es de la central, aparece una estación. Lo que es la capacidad de
transformar la energía. Luego va por una línea de transmisión hasta el punto de consumo, que si es Itaipú, está ahí en Hernandarias, en Ciudad del Este, pero también acá en Asunción y toda el área metropolitana. Y después se vuelve a bajar la energía a algo que nosotros, a la electricidad, al voltaje, a algo que nosotros podamos utilizar en nuestro día a día, ya sea para distribuir a los diferentes barrios o que sería mediante la subtransmisión, que es 66 kV, o luego en distribución, que es 23 kV, que es el transformador del barrio, el transformador que está en tu cuadra. Entonces, con eso llega finalmente la energía a nuestro lugar, a nuestra casa, o a la fábrica o nuestro lugar de trabajo. Y la subestación es eso, es los diferentes puntos en la red en donde pasa de una tensión a otra tensión, ya sea para elevar, para transmitir o para bajar para que nosotros podamos consumir esa energía final. Podemos decir entonces, para tratar de, de traducir de alguna forma, que en generación tenemos las fábricas, ¿verdad? Y luego tenemos las líneas, lo que serían las rutas, ¿verdad? Grandes, que son las líneas de transmisión, y que entonces las subestaciones son como unas rampas, ¿verdad? Donde sube, baja y después tiene que subir de nuevo para transmitirse, para que, digamos, que haya menos pérdidas en ese trayecto, ¿verdad? Y entonces finalmente hay de vuelta unas rampitas, ¿verdad? Que son las que vuelven a cambiar lo que sería la tensión, por decir una forma, para que esa energía llegue lo más íntegra posible a los centros de consumo, ¿verdad? Yo creo que esta figura es súper importante, Majo, porque muchas veces la primera pregunta que nos hacen o que se lee en las redes, ¿cuál es? ¿Cómo vamos a tener las tres o la central más grande del mundo y se va a ir la luz, ¿verdad? Y cuando te pregunta tu vecino o tu abuela eso, Majo, ¿qué vos le decís? A mi casa es mi mamá que me dice que se cortó la luz en mi casa casi siempre y yo siempre le digo, te juro que no es mi culpa, mami, te juro. Pero básicamente es porque es todo este sistema, es de generación, es subestación, es transmisión y es distribución, es todo el sistema, es todo el sistema eléctrico paraguayo en sí. Y uno va mejorando todo, va mejorando la transmisión, va mejorando las subestaciones, va mejorando la generación y va mejorando la distribución. Se hace ese esfuerzo, esa mejora, pero nosotros consumimos cada vez más. Eh, Vamos avanzando, queremos tener un mejor estilo de vida, queremos tener el aire acondicionado, la tele, queremos todo eso, queremos poder producir más en nuestras fábricas, todo queremos hacer. Entonces eso significa que ambas cosas tienen que ir evolucionando a la misma velocidad y eso es lo que a veces un poco es lo que más cuesta. O sea, no es suficiente tener las centrales más importantes o haber tenido por tantos años. Lo importante es que tengamos, digamos, los fondos y la capacidad para poder seguir construyendo ese caminito de la energía de las centrales a los centros de consumo que hoy en día sabemos son las ciudades más grandes, el área metropolitana Asunción, tenemos Ciudad del Este, Alto Paraná, Itapúa y bueno, también un área que hoy en día está creciendo, creo que más que las demás, a un ritmo ultra acelerado es el Chaco, ¿verdad? Donde hay un gran cuello de botella. En todo esto, Majo, nosotros sabemos, las personas que damos un seguimiento a la evolución del sector, que hay un déficit de inversión, ¿verdad? Porque principalmente la inversión ha venido históricamente del sector público. Sabemos que los fondos del sector público no abundan, ¿verdad? Y conocemos que hay un plan, una excelente, digamos, una excelente cultura de planificación del sector eléctrico, donde sabemos que existe un déficit de 9.000 millones de dólares hasta el año 2040 para algunos subsectores, ¿verdad? Pero también sabemos que, primero, que ese dinero no existe, realmente que hay que generarlo, hay que salir a buscarlo. Y ahí te quiero preguntar, ¿cómo vos ves el rol del capital privado, pero también de la capacidad de las empresas privadas para llenar ese gap, entendiendo la complejidad de lo que vos acabas de contarnos? En mi opinión, o sea, en mi opinión en el sentido de la capacidad de las empresas paraguayas en llevar este tipo de trabajos es lo que se vino haciendo desde hace años, se viene haciendo hace muchísimo tiempo. Hasta ahora toda la infraestructura que se realizó mayormente es un partner extranjero probablemente y un partner paraguayo. Es muy común ese dúo en este tipo de grandes proyectos de infraestructura. A lo que voy es que el sector privado paraguayo, con inversión del sector público, todo este tiempo se fue preparando en manejo de infraestructura, manejo de toda la capacidad técnica para realizar este trabajo. Está avanzando, se está haciendo todo lo que se puede para llegar a poder cumplir con las expectativas de todos los paraguayos de esta infraestructura. También, si uno en el futuro piensa cómo el sector
en la parte económica, cómo el sector privado puede ayudar. Siempre que tenga sentido realizar estas inversiones para el sector privado le va a interesar hacer esto. Pero siempre es una combinación de que haya todo el precio, los costos para la generación o la transmisión para que pueda invertir el sector privado o de cualquier manera esa necesidad va a existir de manera o que el sector público pueda incorporar lo que falta, ya sea con alguna especie de garantía o ese tipo de cosas para poder avanzar con este tipo de proyectos, que es algo capaz, una empresa privada puede tener la capacidad de tener préstamos y con una garantía del sector privado, público, por ejemplo, y cosas así. Entonces, hay en el Paraguay un montón de leyes sobre eso, pero que necesitan ciertas mejoras o ciertos parámetros para que sí, ahora es un buen negocio y se puede ir eh, realizando ese tipo de inversiones desde el sector privado solamente. ¿Sabes? Claro. Y sobre todo hay una necesidad, o sea, hay un mercado, bueno, en términos de lo que es la necesidad de los hogares de suministro, o nosotros conocemos muy bien cómo ha crecido, por ejemplo, el mercado de los generadores de emergencia, ¿verdad? Entonces, sabemos que hay un mercado ávido a nivel consumidor residencial y también industrial en realidad de seguir creciendo, como dijiste. La energía no es, digamos, algo místico, la energía es un factor para, digamos, para llenar necesidades, ¿verdad? Para cubrir necesidades de iluminación, necesidades de refrigeración, o sea, cuando hace calor. Entonces, en realidad la energía es un medio para cubrir esas necesidades finalmente. Entonces, en la medida en que las necesidades suben, esa necesidad de estar a tono en términos de inversión y de capacidad, que vos bien mencionás, la capacidad existe, solamente que de repente probablemente hay algunos cuellos de botella regulatorios o financieros que hay que saber ultrapasar, ¿verdad? Y justamente creo que estamos frente a una, vamos a decir, una alerta todavía no roja, ¿verdad? Pero una alerta, como decía un técnico recientemente en las redes, una alerta naranja, ¿verdad? Ya que vemos, por ejemplo, si nos remontamos a las últimas noticias sobre Itaipú en los medios brasileños, que de toda la energía generada en la central de Itaipú, es la primera vez desde el año 92 que Brasil utilizó menos, una menor cantidad de energía y que Paraguay utilizó más. O sea, primera vez, digamos que Paraguay superó, entiendo que la barrera de los 30% de toda la energía generada. Em, y ahí la gran pregunta es, bueno, ¿qué significa eso para el sector eléctrico paraguayo? A mi punto de vista puede significar muchísimas cosas. Esa noticia es muy interesante, principalmente para entender nosotros como Paraguay cómo se maneja la energía, la electricidad en Brasil, ¿verdad? Que Brasil hace su despacho respecto a su carga y despacha todas sus fuentes para poder machear ese consumo que ellos están teniendo en los diferentes momentos del día o del mes o del año. Entonces, si la generación se utiliza menos, la generación de Itaipú es porque para Brasil tiene sentido que se use menos la generación de Itaipú. Entonces, ya sea cuestión de precios, ya sea cuestión de despacho, de líneas de transmisión, etcétera. Y ahí se nota la importancia que Itaipú está teniendo para nosotros, que va aumentando nuestro consumo y lo que nosotros necesitamos de Itaipú. Entonces, pero eso también va a ir aumentando, va a ir lo que ahora mismo nosotros estamos consumiendo, va a ir aumentando por todos los planes que tenemos, todo lo que se quiera hacer, va a seguir. Entonces, se traduce en el futuro de si necesitamos también otras fuentes de energía, también necesitamos esta infraestructura para poder sacar todo lo que necesitamos, es todo, y poder llevar a los diferentes puntos del país, como mencionaste el Chaco, por ejemplo. Y también, y ahí voy a sumar algo, ¿verdad? Que me parece que me gustaría también conocer tu parecer. Nosotros hoy en día estamos, digamos, en la situación opuesta a lo que es la diversificación, ¿verdad? De fuentes de generación. Dependemos de 3 centrales hidroeléctricas que están en la misma cuenca, ¿verdad? De las cuales las dos más grandes son binacionales, con lo cual el control de los parámetros técnicos y económicos de generación de esa energía no está enteramente en nuestras manos, ¿verdad? Entonces ahí, más allá de una cuestión aspiracional de tener un futuro verde, de tener un futuro, digamos, donde estemos con las tendencias tecnológicas internacionales, es innegable la importancia de invertir en fuentes alternativas de generación.
Por ejemplo, la solar fotovoltaica, ¿verdad? Que en realidad, según las proyecciones que tenemos o los estudios, es realmente la que tenemos más documentada, es la que tiene mayor, un futuro más prometedor, por decir así, en el país, ¿verdad? ¿Cómo vos ves, o quizá qué falta, o qué capacidades pueden llegar a faltar aún dentro del país, dentro del sector privado, como para adentrarse a ese mercado y para poder empezar a mover la aguja en ese sentido? Tenés razón, es muy interesante eso de que en Paraguay busquemos la diversificación después de todo este tiempo de estar dependiendo de solamente de toda la parte de energía hidráulica, de la parte de las centrales. Y sí, yo siempre cuento que en planificación al principio en realidad no estaba las energías renovables, sino estaba nuclear, por ejemplo, que en ese momento tenía sentido, que en ese momento uno había plata para invertir en nuclear, por ejemplo. Después en el siguiente estudio de generación ya se cambió a solar. ¿Por qué? Porque es algo que se puede tener plata para invertir y tiene sentido, está documentado, como mencionaste. Entonces la energía que va a servir para la diversificación es algo variable, es algo que puede ser, en realidad, yo siempre opinaba de que probablemente necesitemos todas las energías, que en algún momento necesitemos solar, que en algún momento necesitemos si hay gas, que va a ser gas, que probablemente sea diésel que vamos a tener en nuestras casas, algún momento vamos a llegar a eso. La idea es no, pero si no nos ponemos las pilas en lo que es infraestructura y lo que es eficiencia energética, vamos a llegar a esos diferentes puntos. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros ahora mismo? Eh, yo creo que es una cuestión más de, aparte de plata, de que haya esa inversión en esos sectores o por lo menos las señales económicas o señales financieras para poder hacer esas inversiones en el país, que también es muy importante. Que hay unas cuantas, porque por ejemplo es muy interesante que empresas vienen al Paraguay por ser energía limpia. O Mm, sea, eso vienen para poder decir que su producto viene de energías renovables, así mismo. tener ese sello. Entonces, ok, está bien. Y vienen con la idea de invertir en su fábrica, pero también en energías renovables para poder mantener eso que siga siendo Esa oferta. esa oferta que sea siendo energía renovable. Entonces, de interés de esas empresas de ese concepto. Entonces, aparte de todo eso, los recursos humanos, la gente que quiera trabajar en el sector, que le guste el sector eléctrico, le guste el sector energético, que se quiera no solo capacitar, sino se quiera también aprender, saber un poco más del tema y inmiscuirse en las diferentes partes de la ingeniería en sí y hacer una carrera en el sector energético. Eh, Crucial, creo que ahí mencionaste algo que es un factor demasiado importante, que es la capacidad humana, o sea, o el potencial humano para aportar a esa transición, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos de que la energía eléctrica puede generar empleos, pero como un medio de producción. Ahora, ¿cómo vos ves que el sector eléctrico, o sea, qué tiene para ofrecer el sector energético o eléctrico en términos de ofertas laborales? Y ahí me interesa también ahondar un poquitito más de tu perspectiva, ¿verdad? También para hombres y mujeres, ¿verdad? Porque, digamos, hay ciertas tendencias que observamos, donde analizando los datos vemos que si bien las mujeres participan en un 50% de la fuerza laboral prácticamente en Paraguay, por los datos preliminares que tenemos, la participación de las mujeres en el sector energético parece ser de entre el 12 y el 30% dependiendo del subsector donde se vea. Entonces, aquí realmente, Majo, hay dos preguntas para tratar de aclarar, ¿verdad? En primer lugar, ¿cómo ves que el sector eléctrico o el sector energético pueda ofrecer una vía válida para los jóvenes como una carrera, ¿verdad? Y por otro lado, ¿qué factores vos te encontraste como iniciante en la carrera y hoy en día como jefa? ¿Cómo ves vos que las personas que trabajan para vos, las mujeres, los hombres, con qué se encuentran al momento de acceder a la carrera? Muy interesante esas ambas preguntas. Específicamente, en general, para mencionarles a toda la gente, es que Ande, Itaipú y Yacyretá sí son la clave de nuestro sistema nacional, de nuestro sistema integrado nacional, pero existen muchas otras empresas, aparte de esas empresas en el sector privado, que hacen actividades en el sector eléctrico. Los que hacen las instalaciones del medidor en tu casa es una empresa privada. El que se va a revisar el medidor es un funcionario de la ANDE, pero el que instala es una empresa privada. El que instala ciertas reparaciones en la calle es una empresa privada que trabajan para la ANDE, por ejemplo.
También los que hacen la infraestructura somos empresas privadas. Sí, la ingeniería y la básica y la planificación está hecha por grande, pero la ingeniería de detalle o la ingeniería de comisionamiento, de puesta en marcha y todo ese tipo está a cargo de empresas privadas. Muchas empresas privadas que son paraguayas y que tienen mano de obra paraguaya. ¿Y qué leemos? O sea, todo eso abre una gran oportunidad de trabajo. Por ejemplo, yo a mis alumnos, lo primero que les muestro el primer día de clase son todas las actividades que uno puede hacer en la ingeniería en la parte de subestaciones. Desde logística, mantenimiento, licitaciones, desde operarios, y obra, porque es lo que yo trabajo, de proyecto, de la parte de obra. Y también les muestro el plan maestro de transmisión y de generación de la ANDE. Y les cuento, todas esas obras hay que hacer, todas esas oportunidades de trabajo que ustedes pueden tener, ya sean cualquiera de estas cosas que yo les acabo de contar. Todo eso ustedes pueden hacer. ¿Y qué le demos nosotros a esos chicos que quieren hacer eso? La capacitación. Le debemos eso, que ellos que salgan con sus herramientas de la facultad, que salgan de sus herramientas de los espacios de aprendizaje técnico y nosotros darles el siguiente empujón de, mira, tenés que aprender esto, te voy a mostrar esto va a ser así, vas a tener esta oportunidad de trabajo en el futuro y este es un plan de carrera en 5 años. O sea, le debemos eso, le debemos que ellos sepan que sabemos que hay ciertas cosas que le faltan y que sabemos que le podemos acompañar y que ellos pueden saber. O sea, yo soy muy creyente de que hay que capacitarle a toda persona que vaya específicamente en nichos como son sus estaciones, por ejemplo, que es un nicho. Entonces, hay que capacitarle. Uno no puede pretender que la persona sepa todo. Esa a mí me parece una parte clave. ¿Y me puedes repetir la otra pregunta, por favor? Y era más bien, o sea, siguiendo a eso, ¿verdad? Es cómo vos o sea, con qué factores te encontraste vos al iniciar tu carrera, ¿verdad? Ya sea como mujer, como joven, y con qué vos ves que se enfrentan los jóvenes, tanto las chicas como los chicos que trabajan contigo, ¿verdad? Al tratar de entrar y de avanzar en la carrera, ¿verdad? Entiendo. Mi caso fue muy particular. Como yo te mencioné, yo en primero seguí mecánica. A mí, yo amaba la ingeniería mecánica, era mi pasión, me gustaba muchísimo. Y después, siempre hay un trabajo muy fácil de conseguir cuando terminas la facultad. En mi época era mantenimiento. Entonces, yo empecé de mantenimiento en estaciones de servicio. O sea, era mi trabajo. Después empecé de mantenimiento en barcazas. Hice diseño de tuberías, hice todo algo muy mecánico. Entonces yo siempre digo que yo hice trampa porque me fui a estudiar afuera para poder cambiar de rubro, por así decirlo, para irme de algo muy mecánico al lado del sector eléctrico. Entonces yo me fui, hice una maestría, volví y eso sentí que era muy difícil cambiar de lo que uno siempre estaba haciendo, que tiene experiencia y que le conoces a la gente, porque muchos de los trabajos uno consigue acá conociéndole a alguien, o el amigo, o el pariente, o el primo, o Las redes. las redes, o lo que sea, y uno va así consiguiendo. Será muy interesante, o sea, eso. Y yo creo que eso también se está viendo mucho ahora, que uno de los trabajos más fáciles de conseguir son los trabajos que uno toma primero cuando empieza y después va haciendo carrera en eso, que está bien, pero hay que mencionar que que existe el sector eléctrico, que capaz es un poco más difícil conseguir ese primer trabajo, pero que está ahí y que tiene muchísimo potencial de crecimiento. Majo, la verdad que apasionante escuchar sobre tu carrera, ¿verdad? Y sobre las cosas que vos ves, las cosas que nos puedes contar y la forma de transmitir, ¿verdad? Yo creo que es súper enriquecedor para los oyentes, para las personas que estén, digamos que por primera vez, como nosotros, ¿verdad? Escuchando este podcast. Y te quiero agradecer mucho por sumarte, ¿verdad? Y por acompañarnos hoy. Te quiero pedir, si no es mucho, pedir una frase o que puedas transmitirnos como para que se puedan llevar de aquí a algunas personas que estén escuchando, sobre todo los jóvenes que quieran embarcarse en la carrera. Sí. Como mencioné antes, hay dos planes, un plan de transmisión, un plan de generación y creo que ahí está de distribución. Todo eso hay que hacerse. Entonces están invitados todos los jóvenes, mujeres, toda la gente que quiera trabajar en el sector, especialmente las mujeres, están invitados a este proceso. Muchísimas gracias, Majo. Bueno, con esto cerramos el episodio de hoy. Bueno, escuchamos muchísimas cosas de Majo desde su carrera, desde lo que existe realmente en el campo laboral de esto, en las perspectivas del sector, cómo se ve esto con respecto a nuestra materia de generación. Realmente súper enriquecedora la conversación. Le queremos agradecer a ella, a todo nuestro equipo, agradecer y bueno, a ustedes que están del otro lado. Y bueno, nos encontramos la próxima para seguir aprendiendo de estas voces que lideran y transforman el sector energético. Nos vemos.